Hola, nosotros somos el equipo 4 y hoy les vamos a hablar sobre la prolactina. Como ya sabemos, la prolactina es generada por la glándula hipófisis, así que a continuación daremos una breve explicación sobre ella. También se le conoce como glándula pituitaria y está considerada como la principal glándula del sistema endocrino, siendo primordial para nuestro organismo. Hace de coordinadora recogiendo los mensajes del cerebro por producir hormonas que estimulen y regulen otras glándulas endocrinas y por producir y segregar hormonas que directamente intervienen en funciones biológicas fundamentales. Se encuentra situada en la base del cráneo, en una depresión del hueso esfenoides llamada silla turca. Está muy relacionada con el sistema nervioso central a través del hipotálamo, estableciendo relaciones anatómicas y funcionales. Está dividida en dos partes, el lóbulo anterior o adenohipófisis y el lóbulo posterior o neurohipófisis. La neurohipófisis está conectada con el hipotálamo por el tallo hipofisaria, que es en realidad un conjunto de fibras nerviosas. Tiene distintas funciones dependiendo del lóbulo del que estemos hablando. Por ejemplo, el lóbulo anterior o adenohipófisis se producen y segregan 6 hormonas diferentes, como lo pueden ser GH, hormona del crecimiento, TSH u hormona estimulante del tiroides, LH y FSH, hormonas reguladoras de las gónadas, ACTH u hormona reguladora del córtex suprarrenal y la prolactina. Y en el lóbulo posterior o neurohipófisis tenemos que se liberan 2 hormonas que previamente se han segregado en el hipotálamo y han sido transportadas a través del tallo hipofisaria, como lo es la vasopresina u hormona antidiurética y la oxitocina. ¿Qué es la prolactina? Bueno, la prolactina es una hormona polipeptídica que sintetizan las células lactótropas de la adenohipófisis. Según ha avanzado el conocimiento sobre la fisiología y bioquímica de esta hormona, se ha aprendido que ejerce más de 300 funciones en distintos tejidos y órganos del cuerpo, por lo que se puede considerar como una hormona pleiotrópica. Los niveles de prolactina se producen en respuesta a la estimulación del pezón. Los impulsos nerviosos sensitivos provenientes del pezón se conducen a la base del cerebro y hacen que la parte anterior de la hipófisis secrete prolactina. La prolactina estimula el crecimiento de los alvéolos secretores. Igualmente, la prolactina también estimula a las células a producir proteínas lácteas y lactosa y a secretar leche. Los genes que codifican la prolactina, la hormona de crecimiento y la hormona lactógena placentaria provienen de un gen ancestral común que por duplicación y a lo largo de la evolución animal dio lugar a los hoy presentes en el organismo. La prolactina es una proteína monocatenaria con 3 puentes bisulfuro formados por 6 residuos de cisteína. Es una hormona muy conservada con una homología de secuencia de 97% entre primates y de 56% entre primates y roedores. La prolactina hipofisaria varía ligeramente de tamaño, dependiendo de la especie. En ratas y ratones es de 197 aminoácidos, mientras que en ovejas, cerdos, bovinos y humanos es de 199 aminoácidos, con un peso molecular de 23 kilodaltons. Su estructura secundaria contiene en su mayoría regiones hélices alfa. Funciones. Esta hormona ejerce múltiples acciones en el organismo, como lo es la reproducción. La prolactina desempeña una función importante en el desarrollo morfológico y funcional de la glándula mamaria, así como en la actividad secretora del cuerpo lúteo, por lo que se afectan las funciones reproductoras de los mamíferos. También vemos que tienen funciones en la glándula mamaria y la lactancia, ya que las glándulas mamarias se desarrollan en 3 grandes etapas: la mamogénesis o crecimiento y desarrollo de la glándula mamaria, la lactogénesis y la galactogénesis. Estos procesos organogénicos se modulan hormonalmente. La prolactina es necesaria en la ramificación de los conductos y en el crecimiento y desarrollo lóbulo alveolar de la glándula mamaria durante la gestación. En la lactogénesis, la prolactina estimula la captación de aminoácidos, la síntesis de caseína y la lactoalbumina, la captación de glucosa y la síntesis de la lactosa, así como de los ácidos grasos de la leche. La creación de la zona de anidación, el reagrupamiento de las crías, su amamantamiento y protección se relacionan con la acción de la prolactina. A su vez, también tiene una función en la homeostasis, ya que además de regular funciones reproductoras, la prolactina controla un conjunto de funciones de autorregulación que conduce al mantenimiento en la composición y propiedades del medio interno del organismo. Hay que mencionar las acciones inmunorreguladas de la prolactina, que están implicadas en el desarrollo y maduración de las células del timo y de los órganos linfoides periféricos.
La prolactina regula también la homeostasis, controlando el transporte de iones, sodio, calcio y cloruro a través de las membranas epiteliales del intestino, la captación de aminoácidos por las células epiteliales de la glándula mamaria, así como otros iones y agua en el riñón. Tiene que ver también con la conducta materna, ya que tiene que ver con la creación de la zona de nidación, como ya vimos anteriormente. Reguladores de la secreción de prolactina. Los estímulos fisiológicos que regulan la secreción de prolactina son múltiples. Es un sistema de retroalimentación provenientes de las glándulas mamarias u de otros tejidos. El control hipotalámico se ejerce vía sistema portal hipotálamo-hipófisis a través de dos péptidos u hormonas hipotalámicas, lo cual se representa en un resumen de los factores estimulantes e inhibidores. Como factores inhibitorios tenemos la dopamina, mecanismos de acción de DA, ácido gamma-aminobutírico, mecanismo de acción de GABA, somatostatina, mecanismo de acción del SRIF, endotelinas y angiotensina 2. Como factores estimuladores tenemos hormona liberadora de tirotrofina, mecanismos de acción del TRH, péptidos vasoactivos intestinales, mecanismo de acción del BPI, serotonina, opioides endógenos, histamina, neurotensina y sustancia P. También tenemos factores ambientales que pueden influenciar la secreción de prolactina, que son la temperatura ambiental y el fotoperiodo. Este último implica una relación directa entre la cantidad de horas de luz por día y la concentración plasmática de la prolactina. Síntesis y secreción de la prolactina. La prolactina es una hormona polipeptídica sintetizada y secretada principalmente por células especializadas de la hipófisis anterior, denominadas lactótropos, las cuales sufren hiperplasia e hipertrofia durante la lactancia. Tras su síntesis, la prolactina se almacena en gránulos secretores citoplasmáticos hasta su liberación en el sistema circulatorio y posterior unión a los receptores de la membrana del lactocito. La secreción de la prolactina puede ser durante la galactopoiesis, que está relacionada a los estímulos asociados al ordeño o a la succión que inducen el reflejo de bajada de la leche. Mecanismos de señalización de la prolactina. El receptor de la prolactina puede unirse y activarse por lo menos a 3 tipos de hormonas: la prolactina, la lactógeno placentaria y en primates también la hormona del crecimiento. Los efectos que producen estas hormonas en la célula se deben a la dimersión y activación de su receptor. Como todos los de la familia de citocinas tipo 1, el receptor de prolactina no tiene actividad enzimática. Sin embargo, su activación por la hormona provoca un aumento de fosforilación de proteínas celulares, incluidas la del propio receptor en residuos de tirosina. La activación de estas enzimas desencadena una serie de señales intracelulares que, dependiendo del contexto celular y fisiológico, determinan procesos de proliferación, supervivencia o diferenciación. La autofosforilización y la activación de ambas quinasas ocurre con rapidez tras la dimersión del receptor, gracias a la intervención del JAK2 y genera un receptor con múltiples residuos de fosfotirosina. En la siguiente imagen podemos ver de una forma más gráfica la señalización intracelular de la prolactina, la cual ocurre cuando la unión de la prolactina a su receptor provoca la dimerización de este y la consiguiente activación de las tirosinas quinasas SRC y JAK. Esta última fosforila al receptor en algunos desirrocidos de tirosina, favoreciendo la relación de proteínas que contienen dominios de SH2. Por otra parte, las quinasas de la familia SRC fosforilan otros sustratos celulares. En conjunto se produce la formación de complejos de señalización intracelular, los cuales, dependiendo del tipo de célula y del contexto fisiológico, dan origen a respuestas proliferativas, de supervivencia o diferenciación celular. Les agradecemos por su atención.